El periodo, está fácil el dibujo. Periodo colonial en América. Van a realizar ese dibujo en su cuaderno. Después de realizar ese dibujo, Profe, vamos lo a podemos leer. calcar, va. Sí, lo pueden calcar. De cualquiera de las dos formas pueden utilizar. Ahora vamos a leer dos párrafos. Y ahí vamos a contestarlo. La colonia es el proceso que inició con la fundación de las ciudades en el continente. Se establecieron colonias españolas, portuguesas, inglesas, francesas y holandesas, siendo las colonias españolas las que más se extendieron en el territorio. La influencia religiosa estuvo presente en todo el proceso de colonización de América. Lo podemos identificar en la arquitectura, literatura y en la música. Aunque la resistencia indígena hizo que sobrevivieran muchas manifestaciones y tradiciones prehispánicas durante el periodo colonial. Ahora responden en su cuaderno esas dos preguntas, que es lo que vamos a hacer ahorita. La página del libro es la página número 78 del libro de trabajo. ¿Cómo estaban organizadas las ciudades en América durante la colonia? ¿Y qué países europeos colonizaron América? Los acabamos de leer ahorita, miren. Ahí están. Vamos a ver aquí. Ay. Me fui. España, Portugal y España, Inglaterra. Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Porque aquí nos están mencionando dos países más. ¿De acuerdo? Y los tres voy a ya lo contestar habíamos... esa y luego voy a contestar la de arriba. Solo que necesito, ahora soy yo al revés. Necesito primero ir al baño y luego seguimos, ¿de acuerdo? Ponga en pausa la grabación, profe. Ay, quítalo. Sigue con la grabación. Sí, sigo con la grabación, así que guarden silencio que voy a seguir escribiendo, ¿de acuerdo? No puedo creerlo. ¿Qué no puedes creer? Profe, la primera. Primero la segunda. Primero van a... La profe primero va a responder eso y después. Profe, bien. Ok, gracias. Ya fui, vieron que ya fui rápida. Ok, la primera. sí, mi amor, es que dejé escribiendo estas por mientras yo iba al baño. No podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, mi amor. Ok. Sigamos entonces. La primera dice, ay, no lo veo, tengo ahí. ¿Cómo estaba organizada la sociedad en América durante la colonia? Vamos a ver. Según lo que nosotros hemos ido viendo en estos días, ¿cómo estaba organizada esa colonia durante América durante la colonia? Vamos a ver. ¿Alguien más o menos tiene algo? ¿Nadie? ¿No se acuerdan Espere, profe, espere. de lo que hemos leído? Vamos a ver. Profe, de esos dos párrafos está preguntando. O de todo lo que hemos leído. De lo que hemos leído. O sea, que estamos haciendo un recuento. ¿De acuerdo? ¿Cómo estaba organizada? ¿Alguien sabe? ¿O tiene idea? ¿No? No.
Ok, En regiones. vamos a ver. Entonces, la sociedad, perdón, que va en mayúscula la primera. La sociedad, permítanme. La sociedad colonial estaba, todo se trabó aquí. Colonial estaba formada, Profe, ¿por qué no lo pone directo del libro? porque quiero abarcar todo lo que me piden. Por 3 grupos, y esto lo hemos visto en años anteriores. ¿Por cuáles grupos estaba formada? Vamos a ver. Militar, económico, No. Y civil. Vamos a ver. Social, económica y política. Esas fueron las causas, pero no es lo mismo que lo que estoy preguntando ahorita. ¿Cómo estaba formada? Es como que les preguntara yo ahorita. españoles, Ajá, ¿y los españoles quiénes eran? Los españoles, ¿cómo eran? Vamos a ver. Los españoles, ¿cómo eran? Tenían Eran los que más se Ahí extendieron en estaba. el Los territorio. españoles, ay, ya me perdí aquí. Ay. ¿cómo se llama? Los españoles, eran los blancos. Eran los blancos, mis amores. Eso es el primer grupo. Los blancos, ¿eran quiénes? Los españoles. Los españoles. Muy bien, españoles. Ahora sigue otra. Ay. Comí la ñ. Ya va el problema con la ñ. Ajá. ¿Cuál es el otro grupo? Vamos a ver. De los Portugal. ingleses, ¿Mm? los ingleses, No. Profe, los criollos. portugueses, Ajá. Los criollos. portugueses. ¿Quiénes eran los criollos? Vamos a ver quiénes eran los criollos. Los portugueses. Cuando hablamos, escuchen, cuando hablamos, Los indígenas son españoles. escúchenme. Cuando hablamos de españoles, ingleses, portugueses, franceses, holandeses, todos estos van en el grupo de los blancos, ¿de acuerdo? Pero como estamos hablando de América y de Centroamérica, lo encerramos en los españoles, pero ustedes pueden escribir ahí españoles, ingleses, portugueses, franceses, holandeses, ¿de acuerdo? Ahora, pregunto, ¿quiénes son los criollos que son los distintos a los que acaba de decir Abigail? Porque los criollos son un grupo distinto al grupo que acaba de decir Abigail, que lo vamos a decir más adelante. Holanda. No, los criollos eran los nacidos en América de matrimonios españoles. Entonces los criollos eran descendientes de los españoles. ¿Por qué no se decían españoles totalmente? Porque no nacieron en España, ¿de acuerdo? Eran personas de matrimonios españoles, pero nacidos en América, ¿de acuerdo? ¿Lo están comprendiendo, mis amores? Sí, profe. Ok, espérenme que ya no puedo, iba a seleccionar para hacerlo más pequeño. Ahora, ¿qué grupo sigue? Mestizos. Los mestizos sí son el grupo que usted acababa de decir. ¿Quiénes eran los mestizos, Daira? Eran hijos de los españoles Y de los indios. indígenas. Ajá, muy bien, pero los mestizos no eran tomados en cuenta en la primera fase, ¿de acuerdo? Estaban los blancos, los criollos, y falta uno que lo acabamos de mencionar ahorita, que no son los mestizos. Los negritos. No, los negritos vienen después, mi amor. ¿Quiénes estaban aquí en la tierra americana? Vamos a ver. Los indios. Los indígenas, aunque ya dijimos que no eran indios, ¿verdad? Los mulatos. Los mulatos. Indígenas. Ya vamos a ir aclarando eso. Indígenas. Los indígenas. Que
que libres. En algún momento ellos fueron libres y se consideraban libres. súbditos, aunque lo escuchan así como raro, profe, súbditos, sí. Mucho tiempo, estos fueron considerados súbditos de la corona española. ¿De acuerdo? Corona. Todo eso española. hay que copiar. Sí. Ahora, vienen los que dijo Caleb ahora. Los negros. ¿Quiénes eran los negros? Bueno, los negros eran esclavos. Los trajeron a América no por otra razón, sino para hacer trabajo de fuerza. Eran esclavos, no tenían derecho a nada. ¿De acuerdo? Eran peor que un animal. ¿De acuerdo? Eran esclavos traídos. Profe, Dígame. una pregunta. Cuando colonizaron ahí en América, los españoles trajeron a los negros, ¿verdad? A los ¿Para qué? negros. Que los ¿Para qué? trajeron exactamente, permítame. Ay, no, perdón. Espéreme. Ay, no puedo escribirla con mayúscula. No sé cómo se escribe con mayúscula. Ok. África lleva tilde en la A. No me acuerdo cuál es el código de la A mayúscula tildada. Entonces ahí lo dejo para que sea aquí. Profe, De África para ese fin. Dígame. entonces cuando llegaron los españoles tenían como esclavos a los negros. Entonces sería como decir que los que ya eran originarios de América. Lo escucho, mi amor. Los que eran originarios de América eran como personas normales. Y los negros eran esclavos. Y los nobles eran los españoles, ¿verdad? Así es, ¿verdad, profe? Así es. Miren. Pasaron varias situaciones. Pasaron varias situaciones. Al venir los españoles, portugueses, ingleses, franceses, holandeses a América, ellos venían con una propuesta distinta a la que al final se dio, que era solamente conocer las tierras. Pero ya al ver que habían riquezas en nuestras tierras, ellos empezaron a conquistar, a colonizar, ¿verdad? Luego de que tuvieron la colonia, Caleb, luego que tienen la colonia, vienen ellos y traen, claro, traen a sus familias, porque es como actualmente pasa. Cuando a un papá suyo lo mandan o lo contrata una empresa, le dice, no, pero mire, ve, usted es muy bueno, le voy a dar muy buena paga, pero yo lo necesito en San Pedro. ¿Qué va a hacer su papá? No se va a ir solo, ¿verdad? ¿Qué hacen los papás cuando tienen un trabajo? Vamos a ver. Se llevan la familia, ¿verdad? Se trasladan con todo y su familia a un nuevo lugar. ¿Qué fue lo que pasó? Los españoles en la corona dicen, bueno, estas tierras tienen muchos tesoros, vamos a enviar a gente capacitada para gobernar, y además de gobernar, también nos ayuda a que estas tierras estén bajo nuestro dominio. Cuando ellos... Hasta ahí vamos a terminar. ¿Perdón? Hasta ahí vamos a terminar. Sí. Cuando ellos tienen esta colonia o aceptan este trabajo, vienen no solos, no viajan solos desde España, desde Inglaterra, desde Portugal, desde Francia, desde Holanda, no viajan solos, sino que traen a su familia. Si estaban casados, traen a sus esposas, traen a sus esposos,
bueno, aunque a quien se mandaban eran los hombres, entonces traían a sus esposas, ¿verdad? En el caso de que estuviera soltero, pues venía soltero, ¿verdad? Nada más. ¿Qué pasa aquí? Si su esposa se estableció o venía embarazada, ellos tenían los hijos aquí. Entonces es cuando nacen a los que se llaman criollos. Luego de tener a los criollos, ¿verdad? Como lo sabemos y como lo hemos escuchado, ya existían los indígenas en el inicio o inicialmente los indígenas eran libres, no estaban como esclavos, así como los negros, sino que estaban libres, ellos eran parte de la sociedad, pero eran considerados súbditos de la corona. ¿Por qué considerados súbditos? Porque estos empiezan a decir, bueno, no eres totalmente libre, no eres libre de hacer cosas, pero todo lo que cultives, todo lo que hagas, tienes que rendirle tributo a la corona. Entonces tenían que ellos cultivar la tierra y dar una parte a la corona española, que en las tierras estaba representada por todos los navegantes que venían en los barcos, ¿verdad? Ahora, como les dije yo, venían también los negros, pero los negros no tenían libertad. Como les dije, eran tratados peor que a un animal. Entonces, ¿por qué? Porque no tenían derecho a veces los malalimentaban, eran los que estaban en el trabajo fuerte, en el trabajo de fuerza, ellos eran utilizados para eso. Ahora, hay dos grupos que todavía no se mencionan porque van después de este periodo, que es el grupo de los mestizos, que son los blancos, que agarraron indígenas, mujeres indígenas, y procrearon con ellas. Muchas de ellas no lo hicieron con libertad, sino que fueron agarradas a la fuerza. Y también están los mulatos, ¿verdad? Que son, y falta un grupo más, pero de ese no me acuerdo el nombre. Pero los mulatos fueron aquellos negros o negras que se procrearon con indígenas. Y hay un grupo que es de los blancos con los negros, que eso más adelante lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Pero en la explicación del grupo, así estaría. Ahora, el siguiente dice, escribo en el cuaderno una conclusión sobre la economía durante la época colonial. Si nos ponemos a pensar en todo lo que les acabo de decir, ahí no voy a borrar por si alguien todavía no ha terminado. Pero si nos ponemos a pensar en cómo era la economía durante la época colonial, nos vamos a dar cuenta que era una economía basada solamente en el capitalismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los únicos que tenían acceso o libertad de acceso eran los españoles. Entonces era una economía así. Profe, esa es la conclusión. Sí, ahorita le estoy escribiendo. Ok, la economía, perdón, ay. La economía durante la época colonial en América era capitalista. Dígame. O sea que se podría decir que como a los negros los trataban como esclavos, se podría decir que era como racismo. Sí. Profe, Dígame. entonces a los españoles les permitían comprar. Sí, es que ellos tenían el dominio de todo, mi amor, y era en base a encomienda. ¿Qué es lo que conocemos actualmente como encomienda? Vamos a ver. Vamos a ver. Dar a alguien algo suyo. Ajá, Algo exactamente. Exactamente. Eso era. ¿De Los acuerdo? paquetes que se envían a otros lugares o otras personas. Muy bien. Eso era basado en encomiendas. Que, como les dije yo anteriormente,
todo lo que cultivaban los indígenas tenía que llegar a manos de quién al final. De Al los final, españoles. de los españoles, muy bien. De De los españoles. Ni más ni menos. No había otra forma, ¿de acuerdo? Profe, Dígame. ¿y por qué nunca se defendieron los indígenas? Ah, Cuando lleg- eso lo vamos a ver luego. Es cuando viene el periodo de la independencia. Sí se defendieron y lo conocemos en la historia. Uno de ellos que puso en defensa fue, ¿quién? Vamos a ver, ¿quién en la historia de Honduras fue el primer héroe? Lempira, muy bien, el indígena Lempira, él fue el primero. ¿Por qué? Porque a él no le pareció que Honduras fuera sometida a extranjeros y que estos extranjeros, ¿qué hicieran con la tierra? La robaran. Esclavizar a los pobladores nativos y la robaran.